Hola amigos, bienvenidos a Proceso Creativo, el lugar donde tenemos invitados que nos platican su trayectoria y la experiencia que los llevó a crear el pensamiento divergente que los caracteriza. En esta ocasión tenemos como invitado a Gustavo Villegas. Hola Gustavo, bienvenido. Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo. Muchas Al contrario. gracias. Gustavo, ¿dónde naciste? Porque generalmente tenemos invitados queretanos, Ujú. pero tú no eres queretano. ¿De dónde No, eres? nací en la Ciudad de México Uh-huh. y viví muchos años, casi toda mi infancia, en el Estado de México. Eh, Llegué aquí, bueno, mandaron a mi papá por su trabajo a Querétaro y hice aquí creo que la mitad de tercero de primaria y luego todo cuarto de primaria y regresaron a mi papá a la Ciudad de México a su Uh-huh. trabajo y compraron casa y siempre quiso mi papá, bueno, mis papás regresar. Ah. Y tuvo la oportunidad de regresar mi papá por trabajo hasta que yo estaba en prepa. Uh. Entonces entré a quinto de prepa a San Javier y Uh-huh. de ahí pues ya no me he movido de aquí de Querétaro. Entonces llevo muchísimos años también viviendo casi que la mitad, más de la mitad aquí en Querétaro, o sea, ya, casi Querétaro. Como todos los queretanos que vivimos aquí, Sí, ya somos exacto. queretanos Sí, todos. sí, sí, sí. Me encanta la ciudad, disfruto mucho, mucho Querétaro. Sí, ¿a qué se dedica tu familia? ¿Tu papá qué es? ¿Por qué lo movían de ciudad? Él trabajaba, venimos de una familia de clase media baja Ujú. y mi papá no tiene una carrera, una licenciatura, Ujú. pero tenía estudios en informática. Y cuando estaba como toda la revolución de las computadoras, él como que se metió y encontró trabajo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que ahora ya Ujú. no existe, Ujú. y hacía prácticamente hora y media, 2 horas para llegar al trabajo de ida y 2 horas o hora y media para regresar. Eh, Esto allá en México. en la Ciudad de Ujú. México, ajá, porque nosotros estábamos en el Estado de México, cerca de Catepec, en un poblado, bueno, no sé cómo se llama, en un municipio que se llama Coacalco y la Ujú. colonia se llamaba Villa de las Flores. Una zona, pues, pues que ahora supongo debe de estar toda, hace mucho que no voy, pero debe de estar todavía más ruda, ¿no? O sea, era una Ay, zona como medio popular zona. sí. Eh, y pues lo mandaron, no sé por qué, a mi papá a Querétaro Ujú. eh, y les encantó, ¿no? O sea, la calidad de vida, las distancias al trabajo eran muy, muy cortitas eh, y siempre tuvieron ganas de regresar, ¿no? Entonces, yo entré a San Javier, fue la primera vez que entré a una escuela privada. Ujú. Mis papás, como llegamos a la mitad del ciclo, no, perdón, eso fue cuando hice en primaria, la primera vez que llegué estuve en una Ajá. escuela pública aquí, en el Ter- centro, tercero tercero y y cuarto. cuarto. Ajá. Y luego en la prepa, pues llegamos casi rayando, empezando el ciclo escolar, El entonces mi semestre. papá pues empezó a buscar escuela y era muy complicado entrar a una escuela pública, a una Ujú. prepa pública, y entonces tocó la puerta. Mis papás viven actualmente y fue la casa que compraron en la colonia Ensueño, donde está el Hospital Ángeles de Ujú. Querétaro. Ujú. Y la escuela privada que era como la más cercana era el Fray Luis de León, pero no había espacio No había y lugar. le recomendaron que fuera a San Javier, que era una escuela súper complicada para entrar en ese entonces, era muy, muy difícil ingresar y yo creo que le cayó bien el director o algo y entramos mi hermano y yo a esa escuela. Eh, y lo menciono porque me parece que ha sido un punto importante por la gente que conozco actualmente y por cómo me fui desenvolviendo. Creo que fue pues las coincidencias de la vida el haber entrado a esa escuela, ¿no? Tus relaciones Las que forjaste relaciones y ahí. los amigos actuales Ujú. y cosas que pasaron que hicieron pues que esté yo hoy aquí, ¿no? Sí. Ajá. En el arte. En Que el arte, estés. pero también sobre todo en la vida, las vueltas que fue dando la vida, Ujú. un poco las relaciones. Entré en la prepa a un grupo de teatro. Ujú. Soy muy tímido con el público en general, pero me gustan los grupos pequeños. Y entonces en la prepa, por ejemplo, tenías que tomar una clase de arte o de educación física y nunca he sido bueno para los deportes, mi hermano todo lo contrario y fui a ver el salón de pintura
Y era un salón enorme que daba las clases el profesor Servín, que fue muy famoso en su momento y que él era el que llevaba el taller de pintura. Ujú. Pero todos estaban en su respirador y yo dije, no, aquí no va a conocer a nadie, eso está muy aburrido porque todos estaban en su respirador como pintando. Y yo dije, yo Ujú. necesito pues conocer gente, sobre todo que voy entrando a una escuela nueva, ¿no? Y decidí entrar al grupo de A teatro teatro. y pues fue una, yo creo que lo más rescatable para mí de San Javier fue los amigos y la gente que conocí en el grupo de teatro, ¿no? De alguna otra forma, pues es una época complicada, la secundaria, la preparatoria, y el grupo de teatro yo siento como un poco como que me rescató, ¿no? Me salvó de un momento, a lo mejor que era difícil, el cambio de ciudad, una nueva escuela, nuevos amigos. Ambiente. Sí, el Ajá. ambiente era complicado, era Sí, un ambiente un poco como cerrado, ¿no? sí. Y entonces el grupo de teatro, pues de alguna otra forma, en el teatro de alguna, bueno, no en el teatro, sino en las bellas artes de alguna otra forma somos, o estamos las personas que somos un poco diferentes, Sí. y entonces en el grupo de teatro habíamos como los raros, ¿no? Y entonces, pues me sentí como cobijado y fue algo muy importante. Y esto que te acabo de contar casi nunca lo cuento en las entrevistas, así que está divertido que lo esté platicando ¿Te ahora, ¿no? acuerdas qué obras montaron? Sí. En ese momento participé en una obra que se llamó, la primera fue Que Plantón, Ujú. que es curiosamente una amiga, la maestra de teatro, la directora de teatro, nos acaba de mandar a algunos amigos un videíto de TikTok en donde hicieron como el aniversario, no me acuerdo cuántos años tendrá ya que se montó, y obviamente no cantábamos nosotros, era playback, pero una de las actrices, una de las compañeras, era sobrina de Memo Méndez, que fue el que escribió la obra, ¿no? Wow. Entonces, bueno, nos hicieron favor de prestarnos y facilitarnos la pista, una pista Ujú. muy bien grabada, y estuvimos pues itinerando la presentación no solo en Querétaro, sino Ajá. en otras escuelas maristas, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Ay, Uh -huh. qué Sí, padres recuerdos. Pero a mí me gustaría saber cómo incursionaste en las artes plásticas. claro, te platico con mucho gusto. Eh, Siempre estuvo la semillita, siempre Ujú. me gustaron todas las actividades que tenían que ver como con dibujo, ¿no? En la escuela las cosas manuales las disfrutaba muchísimo desde chiquito, desde la primaria. Y aquí en Querétaro tomé clase en el Centro Cultural del Iste con el profesor José Ayech. No sé Ujú. cómo exactamente sucedió, supongo que yo les dije a mis papás, quiero tomar clase de pintura, y en ese momento pues era lo que conocíamos o Ujú. lo que supimos, y entonces llegué ahí con el profesor José Ayech, que luego me di cuenta que era... que vemos algunos artistas que pasamos por ese camino, Ujú. por el Centro Cultural del Iste, y en ese entonces el profesor Ayech nos enseñaba la técnica de pastel, y empecé a incursionar un poquitito con la acuarela con él. Ese fue mi primer acercamiento. Tuve una sola exposición pues tuve varios años, o sea, toda la prepa, por ejemplo, bueno, Ujú. los 2 años de prepa y algunos de la universidad, estuve pintando, iba una vez o 2 veces a la semana, no recuerdo, a clase. Y después con la carga de la universidad, y pues ya estudié diseño gráfico, y con la carga de la universidad, ¿En del dónde trabajo, estudiaste diseño en gráfico? la ¿En la UAP? UVM, En la en la UVM. UVM. Ujú. Mis papás no tenían dinero Ujú. y yo les decía, bueno, pues que yo quiero estudiar allá, ¿no? Y me dijo, pues pide beca, ¿no? O sea, es la única manera en la que... Tus papás estaban en México en No, no, ese ya ya estaban estaban aquí, aquí. ajá. Ujú. Y pide beca y así fue. Mis papás los adoro y estoy bien contento y bien agradecido con ellos porque siempre ha Ujú. sido como que me han apoyado mucho, ¿no? O sea, Ujú. en las decisiones que voy tomando, me apoyan y ven la manera en cómo pues sacaban el recurso, ¿no? Mi mamá se puso a chambear, mi papá también, entonces, bueno, muy bien como para sacarla. Es que es una carrera demandante Sí, con respecto a los sí, recursos por todo el sí, material que les sí, piden y esto. Y sí, aparte es estabas correcto. estudiando Sí, también la pintura. sí, sí, o sea, Ujú. buena onda, ¿no? Porque finalmente, bueno, me apoyaban y también veían de alguna otra forma con las pinturas que iba haciendo, pues que estaban, o sea, las fui vendiendo, ¿no? Mi mamá es súper buena gente, me gusta a veces contar esta historia porque me parece como muy linda. Pues no teníamos lana, ¿no? Entonces era sacar recursos de donde se Ujú. podía. Y mi mamá con sus vecinas, pues me hacía la mayor promoción posible para vender y acomodar las pinturas que iba Qué yo haciendo, linda. ¿no? ¿Qué pintabas en esa época?
cosas muy diferentes de lo que hago Sí, por ahora, eso te pregunto, totalmente. porque no creo que... Sí, pues indígenas, o Ujú. la típica andador del centro, o sea, como Figura cosas más, humana y y, paisajes urbanos. exacto, Ujú. exacto, ajá. Pero paisajes urbanos como como más coloniales, ¿no? No, Mm, no el paisaje en Nueva York o las escenas ujú, que a veces tengo que hice en algún momento como de gente, ¿no? ujú. Y Entonces tu mamá hacía un bazar para vender. pues hizo una cosa muy bonita que no sé si todo el mundo lo conozca, porque sé que ya no se usa tanto, pero hizo una tanda de cuadros, ¿no? ¡Ah! Entonces le iba pidiendo a sus Ujú, vecinas ujú, que ella, cada uno hiciera como una pequeña aportación ujú, para que no les hiciera pesado comprar una pintura. ujú. Y entonces cada 15 días yo tenía que producir una pintura para las diferentes vecinas. Tampoco es que se hayan juntado tantas, pero bueno, así no se les hacía pesado a ellas y nosotros podíamos tener un poco de recurso para los materiales y para ir Wow, y vendiendo, ¿no? es Sí. una manera maravillosa de hacerse de obras de arte Pues es como también. ahora los Ujú. pagos, ¿no? Que de Sí, alguna u otra forma me parece que muchos artistas, pues estamos abiertos a dar a dar facilidad. facilidades, ¿no? Sí. Wow. Entonces, ¿cómo fue este proceso en el que tú sí, sí terminaste la carrera? Sí, 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 sí. Sí. Terminas la carrera y te enfrentas a la vida laboral. Exacto, y me pongo a trabajar porque me gusta mucho el diseño gráfico, lo Ujú, disfruté muchísimos años, estuve trabajando, tuve la fortuna de entrar a un despacho de diseño en donde estaba bien padre el trabajo y estuve a cargo de un equipo, trabajaban para la marca de FEM, para Mars, y entonces nos tocaba toda la ujú, sección de confitería. ujú. Entonces hacíamos empaques y todas las temporalidades para todos los chocolates, Snickers, Milky Way, M&M's, ¿no? M&M's. Ujú. Entonces era muy divertido el trabajo, sobre todo por las marcas, pero también se volvió como un ambiente como muy familiar, era muy, muy bonito. Estuve trabajando ahí mucho tiempo. Después renuncié y me fui a trabajar a Cancún porque conseguí un trabajo, pues estuve trabajando 9 meses para el Parque Shelha, Ujú. regresé y me volvieron a dar trabajo en el despacho, renuncié para irme a viajar a Europa, regresé y me volvieron a dar trabajo en el despacho, Ujú. hasta que ya les dije, bueno, ya voy a renunciar porque empezaba yo a involucrarme de manera como más... eh, pues un poquitito más formal para mis inicios Para tu estándar de con, esa época. ajá, Ujú. con la pintura. Tomé en ese inter, cuando estaba en el despacho de diseño, tomé algunas clases con Alfredo Ravelo, que es un acuarelista, eh, yo, creo, yo creo que de los más importantes de aquí de Ujú. Querétaro, sobre todo de una acuarela un poco más de mancha, ¿no? Mm. Está obviamente el maestro Aguilera Herrera, que ya no lo tenemos con nosotros, pero ahora vivo, yo creo que me parece que puede ser el acuarelista más importante de De Querétaro. aquí. Y tomé clase con él. Fue mi primer acercamiento con un artista que viviera de su trabajo, ¿no? En mi familia no hay bailarines, músicos, escritores, pintores, o sea, no. Entonces yo nunca lo tuve como en mente de poder yo dedicarme a eso, ¿no? Hasta ese momento, yo incluso las clases que tomaba en el Centro Cultural de Lista, pues lo veía como un hobby de alguna otra forma, ¿no? Y en cierto momento decidí renunciar al despacho y dije, yo me quiero clavar con esto. Disfruto mucho el diseño, me gusta muchísimo, sigo haciendo muy pocas cosas de diseño. El único problema o el que yo le vi como algo que no era lo que a lo mejor me entusiasmaba tanto del diseño, es que de alguna u otra forma siempre tenemos que estar justificando nuestro trabajo y vendiendo nuestro trabajo o encontrando la justificación de lo que hace en el diseño, ¿no? Y en la cadena del diseño está arriba el comunicólogo, el mercadólogo, el publicista y ya el que ejecuta de alguna u otra forma las imágenes que salen a la luz es el diseñador gráfico. Entonces tiene uno que pasar por muchos filtros, casi que le tienen que decir a uno lo que tiene que hacer y eso no me encantaba tanto, ¿no? A diferencia del arte, en donde uno hace exactamente lo que quiere y más bien habrá alguien que le guste lo que tú estás haciendo. Esa me parece que fue como una pequeña gran diferencia que hizo que me sintiera mucho más libre y mucho más suelto y sin tener que estar justificando lo que yo estaba haciendo con la pintura, ¿no? ¿Y cómo iba tu vida en esa época? Me intriga un poquito saber, Uh -huh. porque empezar a vivir del arte es un reto muy Sí, grande, sobre todo lo que acabas de decir de que pues te enfrentas a que a la gente le guste o no le guste lo que sí, tú estás proponiendo. sí. Y tienes que tener una buena seguridad Uh -huh. para enfrentarte a eso. Claro, ¿Cómo iba tu vida en ese? ¿Ya claro. tenías un departamento? ¿Ya tenías donde vivir?
¿Tenías ahorros? ¿Cómo tomas la decisión? Estaba muy chavo. Yo entré a la primaria de 5 años, entonces, bueno, era que siempre fui de los más chiquitos. Ujú. Entonces, cuando estaba trabajando yo en el despacho de diseño, pues seguí estando pues Joven. joven. Y y cuando estaba en el despacho de diseño, ya tuve mis 2 primeras exposiciones individuales de acuarela. La primera fue en la Galería Municipal. Ujú, Paulina Aguado me hizo favor, en ese entonces era la coordinadora de ujú. de la galería. Le presenté lo que estaba trabajando, me dio la puerta abierta y después me pasé al Museo de Arte de Querétaro, que Ujú. estaba Araceli Ardón. Le presenté, había cambiado ya, eran mis primeras piezas esa fue como la tercera exposición, eran mis primeras piezas en óleo. Ujú. Le gustó y entonces pues así fue andando, pero todavía no dejaba el despacho, Y ¿no? todavía era hobby. Y todavía era hobby porque Ujú, yo tenía un sueldo, ¿no? ujú. Mi mamá me decía, Gustavo, pero ¿cómo te vas a salir si estás a cargo de un equipo de trabajo, si tienes un sueldo fijo? Le dio susto que yo tomara esta decisión de ya dedicarme de tiempo Bueno, es que completo, ¿no? a Sí, todas las mamás sí, nos da sí, sí, susto sí, eso. claro, claro, claro. Y sobre todo también que soy un poco aprensivo con el dinero, o sea, Mm. no me gusta cuando debo dinero en la tarjeta porque compré algo, o sea, nunca me cobran intereses, o sea, soy como muy cuidadoso Ya de que sé. no con la lana, soy aprensivo literal con el dinero. Entonces yo decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar recursos, no? Ujú. Y unos amigos, unos grandes amigos, me dijeron, pues haz algo o sea, cuando renuncié al despacho de diseño, porque primero les dije a los del despacho que pues ya éramos amigos, les dije, quiero trabajar medio tiempo. Y me dijeron, pues claro que no, que te queremos de tiempo completo, ¿no? Entonces les dije, bueno, entonces me voy, ¿no? Y mi plan B fue dar clases y estoy súper, súper, súper agradecido. Me salí literal como el borras, yo no tenía un peso, afortunadamente vivía con mis papás todavía, Todavía. ¿No? pero me salí con el borras sin ni un solo peso y lo que decidí hacer fue dar clases. Justo unos meses antes de yo salirme y tomar esta decisión, fui a la UVM, porque bueno, conocí al director de la carrera, eh, y de alguna u otra forma el portafolio que yo traía como diseñador, o el currículum que yo traía como diseñador, me parece que haber trabajado con estas marcas de M&M's, Milky Way, Snickers, como que te abre ciertas puertas, ¿no? Sí. Entonces traía creo yo, un buen currículum y entonces fui para dar clases a la AVM y justo cuando dejé yo mi currículum cambiaron de director de carrera. Entonces yo no sé dónde quedó, si alguien vio mi currículum y nunca me llamaron, entonces decidí dar clase. Y desde entonces sigo dando clase y estoy súper agradecido con el dar clase por 2 razones. La primera, porque es una profesión muy solitaria, ¿no? Yo venía de trabajar en un despacho de diseño donde pues tenías a tu banda de amigos, a tu familia, por elección el trabajo y pues no sentía yo que me iba a volver loco estando yo solo trabajando y pintando yo solo. Y dos, para tener estabilidad económica y por lo menos tener una lana para los gastos de Esta todos los días. seguridad, Y ¿verdad? entonces yo ya estaba viviendo solo, ¿no? Mm. Entonces, pues era como importante ese paso. Sí, cuando tomé ya la decisión, yo ya estaba viviendo, sí, ya estaba viviendo solo, sí, correcto. Entonces, pues estoy súper agradecido porque al principio, bueno, en uno de los grupos siempre he tenido 3 grupos de pintura para que no absorban todo el tiempo de producción, ¿no? Tú das tus clases por tu Privadas, cuenta. sí, privadas. Y al principio pues era una alumna en un grupo, algunos amigos para echarme la mano entraron a las clases, y así pues iba y pegaba pósters de las clases en todo el centro y por donde podían las papelerías para que la gente que fuera a comprar su material supieran que ahí había una Espérame, persona ya que que sí, mencionas sí. papelerías, déjenme amigos, les recuerdo que Crea Papelerías es uno de los patrocinadores de este podcast junto a nuestra casa productora Imagine. También quiero agradecer a Jorge Benítez por prestarnos su estudio para la realización de este y todos los capítulos del podcast. Muchas gracias, Jorge. Seguimos, me decías de las papelerías. El estudio de Jorge está increíble, está súper, súper, súper bonito y Gracias. pues gracias por invitarme a un espacio pues tan íntimo, ¿no? Ah, Gracias, con ¿no? mucho gusto. Entonces estaba que Sí, que te estabas publicitando, ahora sí que a la ujú, antigüita, sí, sí, con sí, papelitos pegados en los sí, no pósters. existían las redes sociales, entonces ¿No? exacto, a lo mejor quizá, no, yo creo que todavía no existía el Empezaban. Facebook, sí, No, no, empezaba, ¿no? O no. sea, y ahora pues afortunadamente pues he seguido dando clase y bueno, pues ya hay mucha más gente que está
está en las clases, van y vienen, entran unos salen otros, pero estoy muy, muy contento y muy agradecido con todas las personas, porque ha habido muchas personas que han pasado por estas clases, por estos grupos de pintura, y pues a todos, a cada uno de ellos, pues gracias, porque de alguna u otra forma, pues ayudaron a que pudiera yo seguir en esto, ¿no? Y bueno, eso es tu proceso de cómo te volviste un profesional de la pintura, porque ella era tu profesión en este momento. Sí. Sí, ahí fue cuando decidí ya de tiempo completo dedicarme a la pintura, ¿no? Yo no estudié artes plásticas, los cursos que iba tomando, tomé después unos cursos también con algunos maestros aquí en Querétaro, de manera como aislada, antes de ya dedicarme de tiempo completo. Y pues así como el Borras, órale, vámonos y a producir. Platícales a nuestros amigos quién es el Borras, porque los que nos escuchan no van a saber. Ni siquiera sé qué se dice así, pero no me sé la historia. Yo les voy a decir, ver, había un programa que se llamaba Los Polivoces en la televisión de antaño. Y uno de los que salía en la tele, su personaje se llamaba el Borras y siempre lo hacía todo sin pensar. Entonces, pues así, es uno de los dichos de la gente de nuestra edad. ¿Sí? Bueno, tú eres más joven que yo, pero bueno, de la gente ya grande que veía la tele de antes, que no era streaming. Este personaje hacía todo sin pensar y así decimos ahora nosotros, que hacemos las cosas como el Borras, que es pues a como nos vaya saliendo. Sí, porque la gente ya no entiende qué significa eso, o sea, no entiende el concepto. Muy bien, gracias por la explicación, Pau. Y pues así fue, ¿no? Me di cuenta que pues necesitaba empezar a producir obra y vender de esto. Había tenido las primeras exposiciones cuando todavía trabajaba como diseñador, había tenido la suerte de que fuera bien recibida la obra. Al principio ya había dejado a la figura humana y al andador, a los andadores de Querétaro. Ya ibas evolucionando en tu gusto. Exacto. Entonces seguía todavía con una pintura muy figurativa, costumbrista de alguna otra forma, ¿no? Eran pues cosas, no sé, bodegones, con un tratamiento un poco más, o sea, creo que la influencia del diseño siempre ha estado presente en mi obra, ¿no? Y en ese momento pues eran a lo mejor unos encuadres, o sea, hacía por ejemplo unas frutas, pero era un encuadre no de un bodegón clásico, ¿no? O sea, las imágenes eran imágenes de como más contemporáneas, pero las temáticas eran pues paisajes, flores, frutas, ¿no? Eso era con lo que empecé, Cuando ya estaba trabajando de tiempo completo, algún maestro alguna vez dijo, cuando estén ustedes trabajando de tiempo completo van a sentir como esa necesidad el proceso se fue dando de manera como muy orgánica, no fue, porque no fue que yo dijera, tengo ahora que hacer un concepto para vivir de esto, ¿no? O sea, no. Empecé haciendo paisaje urbano, que fue la primera exposición de óleo que tuve en el Museo de Arte de Querétaro. Y un tiempo me dediqué a retratar a la gente que estaba en la calle, a la multitud. Me interesaba mucho el color, la luz que se generaba cuando el sol pegaba en la gente, en la gente, ¿no? Sí. En la ropa, en las personas y sobre todo multitudes, ¿no? Me parece que vivimos en una sociedad con mucho movimiento, ¿no? Nuestra época es muy rápida y de alguna otra forma quise retratar eso. Iba haciendo algunos coqueteos con unos contenidos o con unas ideas un poco más locochonas para mí, que ahora las veo. Revolucionarias. que ahora lo veo igual, pues no, ni estaba tan locochón, pero empecé, por ejemplo, tengo una exposición que se llamaba Más allá del significante, una serie de obra que lo que trataba era de buscar diferentes significados para las señales de tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, compré los señalamientos de tránsito y pinté sobre las láminas de los señalamientos en óleo, pero trataba de darle unas nuevas reinterpretaciones a las imágenes y pues es un trabajo muy, muy gráfico, ¿no? O sea, estaba utilizando la imagen gráfica del señalamiento, que es un símbolo ya prácticamente casi abstracto, ¿no? Sí. Es algo muy sintético, es un elemento muy sintético, y de ahí llevarlo a diferentes significados a través de la pintura, ¿no? Hasta que en una exposición, para una exposición que tenía, decidí trabajar por primera vez con los autos chocados, que es lo que de alguna otra forma
le dio como la vuelta al trabajo que estaba haciendo. Siempre me han gustado los deshuesaderos, y entonces fui a unos deshuesaderos aquí en Querétaro y tomé fotografías y quería retratar pues al auto chocado, la lámina doblada, el parabrisas roto, eh, porque me atraía. Muchas veces me preguntan, pero explícame un poco más acerca de la destrucción o por qué te interesa tanto la destrucción. Mm, no tengo una respuesta filosófica ni de que haya leído a no sé quién, a qué filósofo, no, me atrae simplemente, ¿no? Es un tipo de estética que me parece muy interesante. Eh, eh, Obra de artistas que manejan la estética del horror, la estética de la destrucción, la estética de la fealdad, me parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues durante mucho tiempo, hasta la actualidad, he estado trabajando con la destrucción del auto, tratando de observarlo desde diferentes lugares, y actualmente estoy trabajando con la destrucción del edificio también, ¿no? Y seguramente tienen muchas preguntas, entonces adelante, Pau. Pues mira, la pregunta que me viene ahorita a la mente es, ¿qué nos quieres decir? Esto te atrae a ti, pero no es común escuchar que a la gente le atraiga la destrucción. Uh-huh. Y los artistas generalmente quieren expresar algo, quieren dejarnos algo a las demás personas, a la humanidad. ¿Tú qué quieres decirnos? La, he, he pasado como por muchos momentos, incluso unos momentos en donde me sentía como Juan Camaney, ¿no? No, la gente no va a saber quién es Juan Camaney. Ya, eso investíguenlo. Como sentirme, pues donde el ego sale, ¿no? Y entonces, en algún momento yo sentía que me quería comer el mundo, supongo que es una característica de cuando estamos más chavos. Y sentía que esto que estaba haciendo estaba increíble y me sentía como poderoso, ¿no? Original sí es. Sí, sí, sí. No soy el único, obviamente, que trabaja sobre esta temática, y se ha abordado desde muchos lados, ¿no? Pero en porcentaje no es tanto, o sea, no eres el único, pero sí es una temática diferente. Sí, Sí, diferente, con sus pros y sus contras, ¿no? Ahora platicamos de eso. Entonces, creo que, para ser muy honesto, no es que trate yo con mi obra de convencer o de presentar o de querer decirle a la gente algo. Son más bien como inquietudes muy personales y como representar algo que es de adentro, ¿no? Pero no necesariamente porque quiera como transmitirte cierta verdad. Estoy intentando que no sea así, más bien como platicar, compartir estas inquietudes y que de ahí salga algo que a lo mejor le resuena a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los autos chocados, lo que yo hago no es la destrucción del carro y, por ejemplo, no está acompañada de los personajes, ¿no? O sea, no está el humano sangrado, accidentado, sino más bien es el objeto, ¿no? Entonces, bueno, primero me interesa el objeto y no necesariamente las historias que hicieron que ese objeto se destruyera, ¿no? El automóvil, no soy ningún experto en automóviles, porque a veces piensan que como pinto automóviles, me sé la marca, tengo amigos que me ayudan a veces cuando necesito saber qué carro es que está chocado, que me ayudan porque yo no lo sé, ¿no? No lo ubicas. No lo ubico. Entonces, otra vez, porque me interesa el objeto destruido, que podría ser a lo mejor, no sé, una plancha, una mesa, lo que, o sea, me interesa como la destrucción de las cosas, ¿no? No soy un obsesionado de querer armarlas después, sino me gusta ver cosas como rotas, desarmadas, ¿no? Hay una película increíble con Sandra Bullock que se llama Gravity, que tiene una escena que me parece estupenda, en donde están en la nave o en la estación espacial y llega un elemento, no sé si es un asteroide o algo, y que le pega a la estación y se empieza a romper y se hacen muchísimos fragmentos. Esa escena me parece espectacularmente increíble, ¿no? O sea, me parece con una estética y con una carga estética brutal, ¿no? Ahora regreso como a intentar ver si puedo transmitir lo que yo veo con este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, uno no es la persona, no es la historia de la sangre, del muerto o del accidentado que se fue al hospital, sino del objeto. Y puede tener como muchas capas, ¿no? Por un lado, yo retrato estos automóviles porque me parece que son de alguna otra forma como retratos, ¿no? Sí. Para mí es un objeto que tiene personalidad, ¿no?
Entonces estos retratos los planteo, los trato de hacer con el mayor cuidado y con la mayor delicadeza en la línea, en el brillo, en el degradado. Y después, en una residencia artística en la que estuve, descubrí que la similitud que tiene una bola de papel arrugado con la lámina doblada, Sí. ¿no? Entonces, una serie de los carros que yo pinto están hechos en papel, es óleo sobre papel, y después está arrugado para que parezca que está chocado, ¿no? Entonces, pues estoy presentando algo con una carga estética, creo yo, pero estoy hablando de la destrucción y de la muerte, entonces hay como unas dicotomías, ¿no? La belleza con la destrucción, ¿no? O el silencio, eso que sucede cuando se choca un auto, yo lo estoy presentando, que es el momento en donde se captura la esencia de este choque, de esta acción que sucedió, pero esta acción sucedió con mucho ruido, mucho estruendo, con mucho escándalo, con mucho impacto, mucha velocidad, ¿no? Entonces es un momento de quietud, de silencio, pero que viene de algo con mucho movimiento, ¿no? Y luego muchas capas, otras capas en donde lo que significan los autos, el estatus que genera el auto, por qué tenemos cada quien cierto tipo o escogemos cada auto. ¿Qué significan, ¿no?, los autos para ti? Pues es como una extensión de nosotros, ¿no? O sea, Sí. Existe esta teoría de que todo lo que usamos, o sea, los lentes, la ropa que vestimos, el auto que manejamos, pues son como una extensión nuestra, ¿no? O sea, nos estamos haciendo unos seres que tenemos como muchas extensiones, ¿no? Entonces es una extensión de nosotros y así sea, si tienes dinero o no tienes dinero. Mi primer carro pues era un carro súper ultra mega sencillísimo, ¿no? Que es el que nos alcanza a comprar cuando estamos chavos, pero lo vamos personificando, ¿no? O hasta el color que tiene lo escogimos por algo, o le vamos haciendo cosas para sentirlo como más nuestro y generando esa personalidad que pueda tener también, ¿no? Entonces, así lo veo como una extensión de nosotros, ¿no? Y luego también existe como esta parte de la similitud con la humanidad. A mí me parece que no soy fatalista, pero mi obra tiene una de estas capas, puede ser un tanto fatalista, porque los humanos somos autodestructivos en muchas ocasiones. Sí. Y alguien alguna vez escribió acerca de estos autos, que muchas veces vamos manejando sin darnos cuenta de lo que va pasando, ¿no? O sea, sin disfrutar como el viaje y nada más pensando en el destino. Y muchas veces a unas velocidades que como si nos sintiéramos inmortales, ¿no? Cuando pues no lo somos, ¿no? Y pues se pueden ir como generando como muchas lecturas a raíz del automóvil, de la destrucción. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con los edificios destruidos y hace poco, durante pandemia y en otra residencia artística que estuve, me di cuenta, había estado trabajando con los edificios destruidos, pero que se destruyen de manera como muy rápida, ¿no? O sea, en un sismo, por una bomba, ¿no? Y en esta residencia, a raíz de esta residencia, me di cuenta que también existían otras destrucciones en los espacios que habitamos, que van sucediendo de manera muy lenta, muy paulatina, a través del contacto que tenemos nosotros con los espacios, y son estas descarapeladas, estas humedades. Como la erosión. ¿No? El paso del tiempo. Uh-huh. Entonces estuve trabajando con el concepto de impermanencia, que es pues esta idea de que todo está en constante movimiento, todo está cambiando, que nada es permanente, que creemos que es permanente y que nosotros incluso creemos que somos permanentes, cuando desde que nacemos pues se habla de que estamos empezando a morir, ¿no? Sí. Y estamos en esta carrera de cuenta regresiva, ¿no? Entonces, pues hay muchas lecturas que se pueden ir dando a raíz del trabajo que voy presentando, pero no necesariamente porque pretenda convencer o pues, decirle a la gente que es mi verdad. O sea, yo lo hago mucho como por una necesidad personal que me interesa, son temas que me interesan, que quiero sacarlos, y pues si le hace clic a la gente, genial, ¿no? Mi trabajo es un trabajo un poco complejo porque no es, no que no sea para todo público, o sí,
porque no necesariamente es tan fácil, ¿no? O sea, no. Es que la destrucción es un tema que nos pica a las Sí, personas. Es un tema con el que no queremos lidiar. es correcto. Queremos, en general de las personas, como que todo permanezca bien, Sí, sí, estable. sí, sí, sí. Y tú nos estás haciendo una propuesta totalmente diferente. Sí, correcto. ¿Qué es para ti la destrucción? Para Sí, el ser humano, ¿qué es la sí, destrucción? No sí, de los autos, no de los edificios. sí, sí. ¿Qué Justo. se destruye en tu vida? Sí, justo. Pues a mí me parece que así lo acabas compartir súper bonito. Eh, Creemos que no nos va a pasar nada. Uh-huh. Nos creemos, pues, como superhéroes, ¿no? Cuando, pues yo no sé si voy a despertar mañana, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si me voy a enfermar mañana. Creemos que no nos vamos a enfermar, ¿no? Y nos estamos enfermando, nos estamos haciendo viejos, me están saliendo más canas, arrugas. Te quedan bien. Muchas gracias, Pau. Pero nos cuesta mucho trabajo entender esto, ¿no? Uh-huh. Nos generamos aversión a las cosas que no nos gustan, Uh-huh. tanto físicas como experiencias, como personales o en mi persona, ¿no? En mis historias o en mi persona. Y nos apegamos a lo que no queremos que cambie, ¿no? O sea, si hay algo que me gusta, que permanezca y que se quede ahí siempre, ¿no? Y que no cambie para nada. Si hay algo que no me gusta, que se vaya. Y así no es la vida, ¿no? O sea, todo el tiempo el cambio el tiempo es movimiento y el movimiento es cambio y el cambio es destrucción, ¿no? Y para que se esté generando lo nuevo, pues se tiene que destruir lo que estaba antes y así va todo el tiempo, ¿no? Justo era mi siguiente pregunta. ¿Qué viene después de la destrucción? Viene lo nuevo. Sí, o sea, Uh-huh. depende mucho cómo lo veas, ¿no? O sea, me parece que sin cambio, sin destrucción, no hay construcción, ¿no? Entonces, pues otra vez son como dicotomías, ¿no? O sea, mi trabajo tiene que ver con la destrucción, pero al mismo tiempo estoy creando y estoy construyendo y estoy generando obras y estoy generando ideas y estoy generando, pues, conceptos, no conceptos no, porque los conceptos ya están ahí, ¿no? Pero estas nuevas maneras de representar una obra de arte, ¿no? O una pintura, o esta otra parte, por ejemplo, de los autos chocados que tengan volumen y que se salgan, Sí. pues me parece también que es algo como muy interesante porque normalmente estamos acostumbrados a ver a la pintura en dos dimensiones Sí. y que tenga que se vuelvan de alguna u otra forma como unas pinturas escultóricas, también me parece que puede haber ahí algo como interesante para seguir platicando, ¿no? O sea, tiene como muchas capas el trabajo de todos los artistas, ¿no? Está bien interesante, amigos. Entren a la página de ahorita nos va a pasar todas sus páginas. Gustavo, porque está muy padre su obra, véanla para que puedan entender un poquito mejor también de lo que está ahorita diciendo de lo de la tercera dimensión Sí. en una pintura que no es escultura, es pintura, y está bien bonita la obra, porque sí nos estás presentando la destrucción como algo nuevo, algo positivo, lo que sigue después de la destrucción. Y ahorita el mundo está un poquito colapsado, ahorita estamos en una época con guerras, donde hay edificios que sí están explotando, donde hay fuego, donde hay mucha pérdida, y nos estás haciendo ver con tu obra esta nueva realidad después de la destrucción. Sí. ¿Tú cómo te sientes al respecto con esto, con Sí. esta realidad de ahora? Sí, pues me parece súper fuerte. Uh-huh. En el 2017, 2017, generé una pieza que se llama Kobani. Yo vi un video en Facebook, era cuando estaba la guerra en Siria, Uh-huh. y vi un video de una ciudad que se llama Kobani que fue destruida. Era un dron que volaba por la ciudad totalmente destruida, los edificios totalmente colapsados, y me impactó muchísimo, ¿no? Y a veces, eso lo vi yo creo que no sé, porque esto sucedió creo que como en el 2014, creo, este evento, ¿no? Uh-huh. A veces se quedan en mi cabeza las ideas o las imágenes o algún concepto y poquito a poquito, justo de lo que se trata tu podcast, como del proceso creativo, ¿no? Entonces, mis ideas no surgen de se me ocurrió hoy algo y lo voy a plasmar. A veces sí, pero no necesariamente.
a veces tardan años en que se vaya construyendo la idea y vaya generando como la forma, ¿no? Esta Eh, evolución. sí, eh, durante mucho tiempo tenía sueños que tenían que ver con que estaba yo eh, como escondido en un edificio destruido, ¿no? Y que me estaban persiguiendo, ¿no? Puede tener muchas implicaciones Sí. psicológicas, pero eso no es lo importante, me parece que aquí lo importante es que era un sueño como recurrente, ¿no? Y luego veo este video y entonces decido, después de muchos meses o años, no me acuerdo exactamente cuándo, hacer algo con esa idea, ¿no? Y entonces me puse a investigar un poco lo que había pasado con ese conflicto y decidí hacer una pieza, una instalación. Esta instalación la hice para un concurso y no fue seleccionada la pieza, ¿no? Es la que está en el libro En que ese libro. tienes, ajá. Es una pieza que estoy bien contento con esta pieza porque de alguna u otra forma, pues otra vez como el borras, que ya nos explicó Pau qué significa, me dejo ir y a veces, y eso me gusta mucho, la idea es la que manda. Y entonces no se trataba de hacer pintura. Yo no sabía ni hacer escultura ni hacer instalación, pero yo necesitaba hacer algo que representara eso que había pasado, ¿no? Entonces, me asesoro con un arquitecto, con Gaspar, que me hizo favor de ayudarme a construir. Yo diseñé estos pequeños cubos de concreto, la instalación consta de 500 cubos de concreto. Bueno, primero lo que hice fue investigar el área, la zona que se había destruido en Kobani, y de toda el área decidí en Google Maps escoger y seleccionar un pequeño fragmento de la escena, ¿no? Y yo dije, necesito representar este fragmento, ¿no? Estas manzanas que están aquí. Y fue donde se me ocurrió eh, generar esta instalación. Entonces dije, bueno, voy a construir unas casas. Estas casas de alguna u otra forma en estas ciudades eh, paupérrimas, en donde la estética es gris, en donde no hay una arquitectura o un diseño arquitectónico, todas las casas son grises, con unas formas muy, muy básicas, como muy cuadradas. Sí. Y entonces decidí hacer unas representaciones de estos edificios de manera muy, muy simple, que pudieran replicarse en concreto, ¿no? Entonces diseñé 20 diferentes fachadas que se fueran combinando para generar estos cubitos. Me asesoré con Gaspar y me ayudó con la producción de estos cubos de concreto para generar la ciudad, ¿no? Y irla destruyendo de alguna otra forma como yo veía o la reinterpretaba que había sido destruida. Como debido o gracias al Google Maps, en donde se alcanzaba a ver un poquito de sombra o casi nada de sombra en el edificio. Si había mucha sombra, significaba que todavía quedaba altura del edificio, sí, porque estaba proyectando mucha sombra. Y si casi no había sombra en los como destrozos o en la imagen grisácea que se veía, era porque a lo mejor esa casa o ese edificio había colapsado, ¿no? Y así fue mi reinterpretación y estoy bien contento con esa pieza. No fue seleccionada para el concurso, para la Bienal Monterrey FEMSA, pero tuve la suerte de que la viera el director en ese momento del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Iban a inaugurar el museo y me dijo, quiero presentar esa pieza, ¿no? Entonces, por primera vez se presentó. Ha viajado a Monterrey y ha viajado a Ciudad de México. Y es una pieza que tiene como mucha, mucha fuerza. Entonces, bueno, me regreso un poco a que a veces se presenta la destrucción de manera colosal, ¿no? Como en una guerra, o a veces de manera suave y como muy pausada en una destrucción en un edificio, ¿no? Y los edificios pensamos que nos están resguardando y que nos protegen, pero todo se está destruyendo, ¿no? Otra vez el asunto de la destrucción, ¿no? Ahora te comparto que estoy trabajando en un proyecto que llevo ya 2 años trabajando. Tengo un apoyo, una beca, y entonces esa beca te piden que la dividas por año, y entonces cada año tienes que ir presentando un avance del proyecto para que te sigan dando el apoyo, ¿no? Y decidí trabajar con los edificios que colapsaron en el sismo del 2017. Es un proyecto que me tiene muy entusiasmado, que no he mostrado absolutamente nada porque se va a presentar hasta el 2026 aquí en Querétaro, pero estoy muy, muy contento
de este trabajo, ¿no? Y estoy invitando a las personas que vivieron en la Ciudad de México, no necesariamente porque estaban dentro de un edificio que haya colapsado, sino la experiencia de todo lo que sucedió, ¿no? Desde rescatistas, por ahí tengo un primo que ayudó a ir a las casas o a los edificios porque él estudió en la UNAM, a levantar el registro, porque la gente empezó a llamar muchísimo, a decir, bueno, mi casa tiene unas grietas y necesito saber si puedo vivir en ella, claro, ¿no? Entonces, muchas historias, y toda la serie tiene que ver con estas historias de las personas que vivieron el sismo del 2017. Pues es que nos estás presentando una forma de ver el arte y de ver arte en donde cualquiera podría ver, no arte, ver destrucción, pero nos haces verlo de una manera muy bonita, muy original. Y pues bueno, yo tengo la fortuna de tener un cuadro de estos que tú nos acabas de platicar, que son en papel, en tercera dimensión. Sí. Está muy padre, te agradezco mucho. Muchas gracias, Pau. Mucho, bueno, es entre otros, ¿verdad? Ya lo platicamos. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Ahora sí, platícanos tus redes. Sí. Gente que quiere estudiar contigo, todo lo que nos puedas decir, de dónde podemos contactarte. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y por venir a platicar. A veces se me suelta la lengua y me sigo como hilo de media. Nos da para 3 podcasts ahorita. En Instagram estoy como gustavovillegas.estudio. Soy muy malo para las redes. Hace años que no publico nada, pero bueno, necesito ponerme las pilas porque entiendo la importancia de las redes sociales. En Facebook estoy como Gustavo Villegas Solís. Es que tengo dos, una la personal y otra como Gustavo Villegas, creo que también estudio. El Twitter, ni para que se los paso. Ya ni existe Twitter, amigos, ¿eh? Exacto, ahora es X. El X tengo ahí una cuenta, pero no la utilizo. En realidad el Instagram. Y me parece que el Instagram ha sido, o yo lo quiero ver así, publico muy poco porque soy maníaco obsesivo compulsivo y entonces estoy tratando de que cada post esté como muy cuidado porque no publico normalmente el día al día del estudio, sino más bien como proyectos, ¿no? Entonces intento incluso que se vuelva como un espacio como de exposición, ¿no? Y entonces voy pensando muy bien cuál es la imagen que podría estar acorde con, como si estuviera haciendo una museografía, claro, ¿no? En un espacio de exposición. Pero eso nos sirve a nosotros porque así van a poder conocer su obra y conocer más de este maravilloso artista que tuvimos como invitado el día de hoy. Muchas gracias, Pau. Para los que quieran estudiar contigo, ¿algún teléfono o algo? Tengo un Instagram que es para las clases. Ok. Se llama, es Taller de Pintura Querétaro. Okay. Ahí normalmente estoy publicando los nuevos cursos. Ahora estamos en receso, entramos en enero y todo el 2024 vamos a estar pintando acuarela. No. Perdón, 2025. Sí, ya estamos en 2025, amigos. No crean que esto se grabó con tiempo. No, en el 2025. Casi estamos en vivo. En el 2025 va a ser acuarela y siempre estoy enseñando óleo o acuarela, ¿no? Esas Padrísimo. Dos. Entonces, amigos, pues igual búsquenlo, es un amor de persona, independientemente de que pinta hermoso y sus cuadros son muy, muy, muy padres y muy interesantes. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, gracias a nuestra casa productora Imagine, gracias a Jorge otra vez, que bueno, nunca me cansaré de agradecerle que nos presta su hermoso estudio para grabar, y gracias a Crea Papelerías por ser el patrocinador de Proceso Creativo Podcast. Ya me ando trabando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. 3, 2, corte. Buenísimo. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Te digo que me dejo ir así, me pongo a hablar y hablar. Oye, nos echamos como 1 hora y se nos fue bien rápido. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muchas gracias. Ya está bien frío tu café. No importa, me tomo café frío. Ah, bueno. Sí. Ay, muchas gracias. Qué bonita.